Vamos a continuar el mensaje que comenzamos el pasado miércoles. Y les estaba hablando aquí sobre el tema de cómo los judíos en el desierto tuvieron que madurar a través de circunstancias que no eran lo cómodo para ellos, ¿verdad? Ahí es donde se manifestaba la carne de ellos, su impaciencia, su rebeldía, su encoleramiento con las circunstancias. Y esto nos trae a memoria cómo nosotros los cristianos, a pesar de conocer a Cristo, ellos ya habían sido liberados de Egipto. Tenemos que luchar, en esta vida no es fácil, pero allí se nos sale lo que se llama la carne, la autosuficiencia nuestra. Y lo que Dios quiere es que nosotros seamos llenos del Espíritu de Él y no seamos nosotros en nuestras propias fuerzas, porque si lo hacemos en nuestra fuerza, la carne manifiesta sus obras. Pero si es en el Espíritu que aprendemos a caminar, entonces vamos a estar viviendo en la vida victoriosa. Entre los incidentes que se dieron allí en el desierto está lo que tiene que ver con el maná, la necesidad de comer. Y hablábamos de que todos tenemos una necesidad que Dios ha puesto en nuestro corazón, y es un hambre espiritual. Si esa hambre no se llena con Dios, la vamos a tratar de llenar en cualquier cosa. Pero todo ser humano desesperadamente trata de llenar esa hambre, esa sed interna, porque si no la llena no es feliz. Claro, pero cada persona en su propia cabeza tiene ideas, y muchas veces son ideas equivocadas. Habíamos visto el significado del maná, que el maná representa a Jesucristo, es lo que sacia nuestra hambre, y también representa la palabra de Dios, que Jesús y la palabra, Jesús es la palabra de Dios, muy relacionado. Pero ahora vamos a ir a Números capítulo 11, donde vamos a tener ya un relato de una, digamos, de una protesta masiva de los hijos de Israel contra el maná. Habíamos visto la vez pasada el pasaje que nos habla sobre el maná. Es diferente. El primer pasaje que vimos tiene que ver con la primera vez que Dios les dio el maná. Experimentaron hambre, se preocuparon, sí, protestaron un poco, pero Dios les da el maná, no les había dado antes, y ellos comen y con eso ellos van a vivir. Pero tiempo después sucede una insatisfacción en ellos que los hace protestar contra el maná. Vamos a Números capítulo 11. Lo comenzamos a ver esto el miércoles pasado. Números 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía, y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaban en morteros, y lo cocía en caldera, y hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraban por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera
también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Bueno, nos vamos a saltar una parte porque vamos a caer en otro pasaje que va más con el propósito de este mensaje. Vamos al versículo 19, o versículo 18, solo un versículo nos saltamos ahí, o dos versículos. Vamos al 18. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues, ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos, ni 5, ni 10, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y orasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. Eso se lo está diciendo Moisés a Jehová. ¿Cómo es posible? Estás diciendo que les vas a dar, mira, si solo son 600,000 de a pie, o sea, hombres de armas, y de ahí todas las mujeres y los niños, y les vas a dar de comer un mes entero? Estamos en el desierto. ¿Cómo lo vas a hacer? 22. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió los 70 varones de los ancianos de Israel, los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Pero vamos a saltarnos unos versículos y vamos al versículo 31. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada. Cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataava, por cuanto allí, vea bien, sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hataava partió el pueblo a Hazerot y se quedó en Hazerot. Pero bueno, veamos esto. Hemos visto bien la historia. Piden carne de una forma desesperada, de una forma agresiva, y Moisés, abatido, es que ya no los aguanta, y le dice a Dios: ayúdame, que yo no, me has puesto la responsabilidad de todo esto, y se estar aguantando las actitudes de ellos constantemente, y si no me vas a ayudar, mejor mátame, porque ya esto no es vida. Y bueno, Dios, los pasajes que no leímos es porque Dios escoge otros varones
a quienes les va a poner de su espíritu para que lleven la carga juntamente con Moisés, para que él no solo la lleve. Qué bueno que hay otros, ¿verdad?, que ayudan. Pero les dice, le voy a dar de comer un mes entero al pueblo. Y Moisés extrañado, ¿cómo vas a hacer con eso? Pues demasiada gente. Y las cosas de Dios. Dios tiene las ideas que nosotros no tenemos y los recursos. Sopla un fuerte viento del mar, comienza a venir y trae nubes, nubes y nubes de codornices. Y dice que del suelo era una cantidad de codornices, y se dedican a recoger las codornices para comerlos. Dice que el que menos juntó fueron 10 montones. Eran volcanes de codornices. Felices, y se dedicaron ellos a comer. Pero ¿qué les pasó en el transcurso? Se enfermaron, y como Dios había dicho, van a vomitar y van a echar hasta por las narices la carne. Claro, esto es un juicio de Dios sobre ellos. Pero uno se pregunta, ¿qué es lo que ellos estaban pidiendo? Carne, melones, pepinos, puerros, cebollas. ¿Es malo comer eso? ¿Qué era lo malo de esta situación? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Se le ha ocurrido? Porque no es pecado comer cebolla y carne, ¿verdad? Melones y puerros. Pero ¿por qué este trato aparentemente drástico de parte de Dios para con ellos? ¿Qué podría haber encerrado acá? ¿Alguien tiene alguna idea? La actitud de ellos, ¿cuál sería esa actitud, hermano? Después de haberlo sacado el Señor de Egipto, no muestran el agradecimiento. Y tienen una mala actitud ante esto, ¿verdad? Sí. Hablemos un poquito más sobre esto. Les digo que yo antes le hacía lado al pueblo de Israel. O sea, yo decía, Señor, pues si a uno a veces se le ocurre comer alguna cosita diferente, pues se podrían haber aburrido de tanto comer maná. ¿A dónde está lo malo, verdad? Ahora, yo les dije que el título de esta meditación era hambre hambre o deseo. Hambre o deseo. Ahora, el hambre estaba saciada, se saciaba con maná, ya lo tenían. Era un sabor rico, dulcito, limpio el sabor. Pero no, era una comida muy sana. Pero ellos tenían otro deseo. Vimos que al principio nos menciona la gente extranjera. La gente extranjera es la primera que comenzó a desear esto, y luego los judíos se contagiaron. ¿Qué lección podríamos derivar de esto para nuestros días? La gente extranjera contagia al pueblo de Dios, y luego el pueblo de Dios anda deseando y pensando igual que la gente extranjera. ¿Con qué comparamos la gente extranjera? La gente inconversa. Y cuando nosotros estamos con la gente inconversa y oímos sus pláticas, ¿no será que a veces nos influimos y quedan en nuestra cabeza algunas de sus cosas? O visitando las redes, llegamos a sitios donde la gente extranjera inconversa está expresando cosas que tientan nuestra imaginación y nuestra carnalidad también, nuestra carne. Y allí somos influidos. Ahora, ¿necesitaban comer carne, melones, puerros, pepinos? ¿Lo necesitaban? No. Era simplemente un deseo. Pero era un deseo tan fuerte. Y aquí el hermano dijo que lo llevó a una protesta en una forma, digamos, hiriente, grosera, contra Moisés y contra Dios, y hacer acusaciones, y aún hasta llorar, porque dice que Moisés, cuando pasaba, toda la gente llorando, hasta los niños llorando de deseo. Está bien, uno puede desear algo
no lo tiene, se conforma. Pero llorar deseando algo, para mí, revela que estaban tratando de presionar a Moisés, estaban descargando su frustración con Moisés para que él viera cómo los tenía, o para que Dios viera cómo los tenía. Ahora, el problema entonces es la manera como ellos deseaban aquello, porque no es pecado comer carne, no es pecado comer melones, cebollas, porro y todo lo que ellos deseaban, no es pecado. Pero en el momento Dios no se los estaba dando. Entonces, un pueblo dócil a Dios, alguien dócil a Dios, reconoce que hay momentos, hay tiempos donde no tenemos lo que deseamos. Pero con eso se requiere que tengamos conformidad. Por ejemplo, el domingo predicamos sobre el pasaje sobre el contentamiento, que dice: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Así nos tiene Dios. Si Dios quiere, nos va a dar más. Quizás más adelante vamos a tener algo para disfrutar, algo extra. Pero teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Así que, hermanos, qué importante es la actitud. Hay cosas que no son malas en sí, pero la motivación, la actitud de fondo puede ser el pecado. Y aquí está, era un deseo. Más adelante dice que el lugar donde se enterraron los muertos, porque murieron muchos, se llamó Kibrot Ataaba, porque dice: aquí sepultaron al pueblo codicioso. La codicia es un pecado. Todos, creo, de alguna forma codiciamos. Y codiciar, fíjense que la palabra en sí es la misma de desear. Pero hay una diferencia, ¿va? Porque codiciar se ve como algo malo y desear no necesariamente es algo malo. Y en la Biblia, en el griego, no tiene diferencia, es la misma palabra. En otro pasaje Pablo dice: porque tengo un gran deseo de veros, tengo un gran deseo. Es la misma palabra que se traduce como codicia o como concupiscencia, igual se traduce así. Solo que los traductores lo hicieron de acuerdo al contexto de qué está hablando. Dedujeron que era concupiscencia o pasión o codicia o deseo, así lo traducen. Porque si se tradujera mal, diría, cuando Pablo dice: tengo un gran deseo de veros, tengo una gran codicia de veros, o tengo una gran concupiscencia de veros. Pero no, se traduce: tengo un gran deseo de veros, porque ese deseo no era malo, era bueno. Poder verlos a los hermanos, poder compartirles la palabra, tener un tiempo de mutua edificación, ese era un deseo bueno. Pero el deseo puede ir enfocado a cosas abiertamente malas o que no sean exactamente malas, pero es un deseo descontrolado. Es un deseo con demasiada intensidad que nos lleva a cometer errores, aunque aquello no sea malo en sí. En el caso de ellos, la actitud de protesta, de molestia, de frustración, de malas palabras, malas expresiones, por no tener eso. Ahí está. Puedes desear algo bueno, pero si te lleva a querer pelear y meterte en problemas y tener que prestar por eso y desbalancearte y a molestarte por no tener aquello, no, está mal. Esa es una codicia. Otra muestra de la codicia de ellos fue que, ¿se acuerdan que cuando llegaron las codornices, cómo se tiraron a recoger las codornices? Demasiado recogieron. El que menos recogió, 10 volcanes, se las iba a comer todas.
¿no? O sea, estaban desenfrenados por aquello. Y terminaron enfermándose, ¿verdad? Entonces también la codicia es algo que no se sacia. No se te obtienes probablemente lo que deseabas, pero no has quedado satisfecho. Quieres más y te vas involucrando en más y más y más, y eso te perdió. Y eso es una cosa muy sutil que podemos tener aquí en nuestro corazón, codicia, y todavía no nos hemos metido en problemas. Solo codiciamos aquello. No hemos cumplido ese deseo. Pero si tenemos la oportunidad de cumplirlo, no sabemos a lo que podemos llegar. Nos podemos desenfrenar o no somos así. Es así, hermano, es así. Media vez se empieza un camino, el corazón se refuerza y la carne se refuerza en aquello. Es el camino de un adicto. No, pero yo no soy adicto en ninguna forma. Usted tiene una naturaleza igual que cualquier persona. Y el pecado es así. Es decir, un hombre, uno conoce cuando comienza su pecado, pero no conoce cuándo termina o en qué va a terminar. Se va a más y más y más. Así es el mundo, hermanos. Y un adicto es alguien que comenzó con poquito, pero después ya no puede soltar eso. Y sigue practicando su deseo, aunque eso le está causando muchos problemas y le está derrumbando la vida. Y se gasta todo y pierde todo por ese deseo incontrolable. Tenemos que tener cuidado. Mejor no dar el primer paso. Mejor abstenernos y así vamos a estar tranquilitos, ¿verdad? Ellos cayeron en esta codicia y eso era lo pecaminoso. Pero hablemos de esto. En el fondo, hay un deseo, pero también hay una necesidad legítima. Sí, tenemos necesidades legítimas. Y el problema es que cuando esa necesidad no se está llenando, se puede presentar la tentación y encenderse la codicia. Y entonces puede venir una justificación y decir, no, pero es que yo necesito. Imagínense que hay una mala relación matrimonial, mal relación. Y uno de los dos es insensible al otro y está haciendo más difíciles las cosas. Entonces el otro cónyuge siente la necesidad de ser amado o amada, respetado o respetada, y no está recibiendo eso. ¿Qué puede producir eso? Que en un momento dado comienzan a saltar pensamientos y conocer a alguien fuera, y al principio una amistad, luego ya hace falta esa plática, comienza a pensar fantasías, y como el cónyuge ya no responde, no ama, no cumple su deber como debe ser, fácilmente cae en la tentación. Podría ser, depende si la persona está albergando en su mente fantasía. Entonces hay una necesidad, pero no justifica. Sí, habían deseos de comer carne y todo eso. ¿Quién no, verdad? Pero no justifica haber caído en eso. Si usted se encuentra en alguna situación así, no se puede justificar. Necesidad no es deseo. Si fuese necesidad sería otra cosa. Entonces, porque la necesidad, aunque no esté siendo suplida en el caso de una pareja, cónyuges, aunque no esté siendo suplida por el otro, existe Dios, que Él suple nuestras necesidades. Pero si nosotros ponemos ese enfoque en un ser humano y no estás llenando nuestras necesidades,
nos vamos a estar en una situación de mucha debilidad. Debe ser Dios. Sí hay necesidades, pero existe Dios quien suple esas necesidades. Podrían tener hambre, pero Dios puede dar de comer y les daba de comer. Podía existir sed, Dios les daba de beber también y quedaban satisfechos. Entonces tenemos que batallar en nuestra mente, porque allí la mente es un mundo, hermano, de pensamientos, imaginaciones, de decisiones que se toman, de lo que uno permite que esté entrando, lo que uno está alimentando, etcétera. Entonces la batalla está ahí en la mente. Cuando se procede a algo es porque ya en la mente ya se ha derrumbado las defensas y se va caminando hacia tratar de satisfacer una codicia. Usted es así, yo soy así, todos somos así en nuestra naturaleza humana. Nuestra sobrevivencia es mantenernos alejaditos y hacer de Dios quien llena todas nuestras expectativas y nuestras necesidades. Yo les digo, casados, miren, qué bueno que tengas una buena esposa y tú que tengas un buen esposo, es bueno, magnífico, gracias a Dios, gloria a Dios. Pero con todo y todo, quien va a llenar tus necesidades es Dios, más que lo podría llenar tu esposa o tu esposo a quien amas. Es Dios, al final de cuentas. Pero si tú no estás satisfecho en Dios, tampoco tu pareja te va a llenar totalmente. Así es. ¿Y cuántos se casan jóvenes apasionados? Lo que hay es un enamoramiento, una pasión, a veces una pasión carnal. Bueno, no le llamemos así, tal vez una pasión, una fantasía, una imaginación, se ve al otro como el ideal, como la persona ideal que va a llenar mis necesidades. Pero cuando ya se entra la relación y ya caminan juntos, comienzan a descubrir los defectos del uno y del otro. Y eso empieza a ser difícil. Y aquella idealización comienza a bajarse. Y se ve que ya no es la persona ideal que imaginabas. Bienvenido a la realidad. ¿Pero qué? Es plan de Dios. Si Dios te guió a dar el paso, es plan de Dios. Porque nadie ha sido hecho para llenar nuestra necesidad. Y nosotros, por más que querramos, no podemos saciar el hambre espiritual de alguien. No lo podemos hacer. No hemos sido diseñados para eso. Es Dios quien satisface el hambre y la sed espiritual en nuestra vida. Así que ese es el punto, hermanos. La carne busca satisfacer su necesidad en cualquier cosa que no es en Dios. Sea dinero, sea personas, sea placer, sea parranda, en cualquier cosa que no es Dios. Solo en Dios está satisfecha nuestra alma. Salmo 73, 25, esta es la historia de un hombre, todo el Salmo 73, de un hombre que vivía infeliz porque no prosperaba económicamente y veía que los malvados que no creen en Dios, que se burlan de Dios, prosperaban económicamente. Llegó un punto en el que él quería abandonar a Dios y dijo ahí, por demás y yo me he limpiado, no he andado pecando y a mí me toca duro todos los días luchar. Y esto logran con creces los antojos de su corazón. Pero dice que hasta que Dios le quitó el velo y dijo, he sido como una bestia que no he entendido. Ahora, cuando entré al santuario, entendí el fin de ellos. Los has puesto en deslizaderos. O sea, parece que están en alto, pero es que de ahí se van a dar una gran caída. Y dijo después, en el versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Después de estar deseando el progreso económico y no tenerlo, entendió. Y ahora dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti?
y fuera de ti nada deseo en la tierra. Qué extraordinario. Antes deseaba dinero, ahora ya no, ya estaba satisfecho con Dios. Había llenado su hambre. ¿Cómo saciar el hambre? Bueno, aquí estamos relacionando esto como cosechar en la palabra de Dios las palabras que van a llenar tu corazón. Cómo llevar tu relación con Jesucristo, que es el pan de vida, y que va a saciar tu hambre espiritual. ¿Cómo hacerlo? Primero hay que recoger el maná a diario. Nosotros vimos en Éxodo que Dios les daba todos los días excepto el séptimo día. Pero entonces nadie podía guardar más maná, sino que recoger el del día, porque si no se comía ese maná y lo guardaba para el día siguiente, dice la Biblia, ¿qué pasaba? Se engusanaba, se arruinaba. ¿Qué nos enseña eso? Que Dios quería que recogieran ese maná, ¿cuándo? Todos los días. Esto quiere decir que tú necesitas un tiempo a solas con Dios, ¿cuándo? Todos los días con Él. Ahí vas a comer. De ahí sales satisfecho y lleno para enfrentar el resto del día. Cada uno recogía según su necesidad, dice ahí. Y el que recogió más, no tuvo más. Se le deshizo. Y el que recogió menos, aunque comió poquito, quedó satisfecho. Recoge según tu necesidad, quiere decir que tú puedes buscar a Dios. Si tú, digamos, te llenas con un versículo, qué bien, medítalo, cómetelo, que quede satisfecho. Pero si tú quieres estar más tiempo con Dios, alargar ese tiempo, fabuloso. Esto nos habla de un relax, de una libertad al estar con Dios y no tener patrones de otros porque otros lo hacen así, sino que tú eres diferente a los demás. Si otros oran hincados, pues qué bien, pero tal vez tú oras sentado, qué bien, o tú oras caminando, excelente. Todo es que tú quedes satisfecho con tu tiempo a solas con Dios. Se lo digo porque pues un hermano, si usted recuerda, hermano Jeff Adams, algunos lo conocerán, nos compartió yo creo en iglesia, estudiantes del seminario, que cuando él comenzó a leer la Biblia, leía toda la Biblia en un mes, de pasta a pasta. Ese era un promedio de 36 capítulos diarios. Dice que él lo hizo así al principio de su vida cristiana. ¡Wow! Algunos quedaron asombrados de eso y trataron de hacerlo así. ¿Saben qué sucedió? Terminaron frustrados. Que no alcanzaban a leer o se volvieron legalistas. Yo estoy leyendo 36 capítulos diarios y aquellos están bien en tinieblas todavía. Ni un capítulo leen. O sea, no funcionó para ellos. El hermano así lo hizo, pero cada uno dice según su capacidad y su necesidad va a comer. Hay que darle prioridad. ¿Por qué? Porque había que recogerlo. ¿A qué horas? Tempranito en la mañana. Todos se levantaban. Si lo dejabas ahí en el suelo, ¿qué sucedía? Se derretía. Con eso que les está mostrando Dios, tiene que ser prioritario. Tiene que ser lo primero del día. Quizás algunos no lo van a hacer en la madrugada, en la mañanita, pero trate de darle un tiempo al tiempo a solas con Dios en un momento del día que usted esté lúcido y que de veras lo aproveche. No, yo recomendaría, si usted le da sueño en la noche y tratar de tener su tiempo a solas con Dios y se está cayendo el sueño, mejor no hacerlo así. Hay que darle la prioridad. También hay que masticar. Usted come y mastica. ¿Y qué es esto, hermanos? No es de tragarse el asunto. No es de tragarse la palabra. Cuando usted esté leyendo y meditando, haga preguntas sobre lo que está leyendo. Razone lo que está leyendo. Dios nos ha dado el razonamiento también. No hay que desecharlo. El razonamiento bien orientado es clave.
Muchas veces entendemos la palabra de Dios por ese razonamiento guiado por el Espíritu de Dios, no simplemente por leer, porque uno puede leer y no razonó, y ¿cómo que nada? Haga preguntas sobre, escudriñe, mastique, digiera la palabra. Actitud receptiva también. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, la actitud receptiva es que una de las cosas que podríamos hacer es orar antes de leer la palabra y pedirle a Dios guía, iluminación, que cuando entremos a platicar con Dios tratemos de dejar la máscara y hablemos con toda sinceridad y honestidad con Él. Y aún expresémosle y confesémosle aún las cosas que nos cuestan y nuestras debilidades. Vamos a ser reales, genuinos con Él. Esa es la actitud receptiva. Valorar también la palabra hasta deleitarnos. El sabor del maná era dulces, como hojaldres con miel. La Biblia nos dice, por ejemplo, en Salmos 19, 7, 10, que sus dichos son más dulces que la miel. Ahora, pero puede ser que uno lee la palabra y no la siente dulce. Hay ratos que no se siente dulce. Sígala leyendo hasta que la sienta dulce. Aquellos que se aburren es porque no la sienten dulce. Síganla leyendo y llegará un momento en que se van a deleitar en ella. Entonces el maná era de tener una actitud de comerla con un buen corazón, y no como ellos que en otra ocasión dijeron: estamos fastidiados de este maná. Imagínense lo que Dios les estaba dando, y ellos estaban fastidiados, pero no es porque el maná fastidie, sino que era el corazón de ellos. Así que, hermanos, cultivemos ese tiempo a solas con Dios y Dios va a llenar ese vacío. Y nuestro corazón satisfecho con Él se vuelve más fuerte para hacer la voluntad de Dios. Vamos a servirle a Dios, vamos a soñar con hacer la obra de Dios como resultado. Porque un cristiano no satisfecho en Dios, por más que lo empujemos, y como dice, lo puyemos, lo remolquemos, es bien difícil que se involucre con Dios, porque él no disfruta la relación con Dios. Hay que orar porque hay muchos cristianos que están en esa condición, así como los israelitas. O cristianos que dirán: ¿por qué no hablan de otra cosa en las iglesias? Solo la Biblia, ¿verdad? Contaba un hermano que encontró a un querido hermano antiguo de allá de la Miramonte. Ya murió, pero dice que lo encontró en la vida en algún momento y le dijo: hermano, ¿y dónde está congregando? Mira, yo ya no me congrego en las iglesias, tengo años de andar en iglesia y lo mismo hablan, hombre. Wow, se queda asombrado. Lo mismo, ya era aburrido, ya como 20, 30 años de estarse congregando en iglesias, quizás había estado en una, en otra, comenzó en la Miramonte, fue diácono en la Miramonte, el hombre, ¿verdad? Pero después ya no, ya viejo, me aburrió. Wow. ¿Qué? Me hace acordarme de los hebreos. Se aburrió del maná. Que no vaya a suceder eso, sino que como Josué y Caleb conquistaron la tierra prometida, también nosotros